Pues muy bien, queridos amigos, vamos a compartir esta jornada que va a estar de sumo interés, ya que compartiremos temas como violencia de género y evaluación psicológica, al igual que mala práctica pericial y pericia psicológica. Tendremos también la oportunidad de tener temas increíbles del día de mañana sábado a partir de las 9 de la mañana hasta la 1:30. Pero bueno, la jornada que viviremos de hoy, pues vamos a dar a conocer. Hoy compartiremos desde el arranque de este evento con el máster Julio Javier Guadalupe Barzallo y luego tendremos la oportunidad de compartir con la psicóloga Natalie de Los Ángeles Cadena Coajiboy. Queridos amigos, pues sin más palabras vamos a presentar a quien nos acompaña en esta tarde y noche. Él es psicólogo clínico de la Universidad Nacional de Chimborazo, máster en psicología forense de la Universidad Internacional, la SEC. Tiene un diplomado en evaluación psicológica y psicodiagnóstico en población infanto-juvenil, adultos y adultos mayores, con experiencia en psicopedagogía sobre necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad en niños y adolescentes. Teleasistencia en salud mental, del CES, estimulación cognitiva en adultos mayores, psicólogo clínico de la Fundación CREER, adicciones y drogodependencias. Damas y caballeros, para nosotros va a ser un gusto poder compartir con el máster Julio Javier Guadalupe Barzallo. Máster, bienvenido sea usted a la plataforma de Leves Capacitaciones. Nos encontramos desde las diferentes partes del Ecuador con un público increíble, pues listos para aprender. Bienvenido sea y pues estamos todos oídos para seguir aprendiendo de la voz de la experiencia. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Juanito, querido amigo, Eric también. Muchas gracias por la apertura e invitación al Congreso y al equipo de Levens Capacitaciones, una empresa increíble que realiza muchos eventos, no solamente de psicología, sino de diferentes áreas académicas. Muchas gracias por la apertura. Y bueno, el día de hoy vamos a ver acerca de un tema súper interesante que está quejando no solamente por esta pandemia, sino esto viene desde muchos años atrás, que es el tema de violencia de género. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a las personas que nos están viendo y espero que disfruten y aprendan mucho de esta jornada académica. Bueno, vamos a iniciar con el tema como tal, que es de psicología forense, que es un tema de violencia de género, en el cual vamos a ir abordando diferentes temáticas. Como una breve introducción, lo podemos mencionar que la violencia de género se ha convertido en un problema social, el cual muchos casos de muerte por violencia de género han ido aumentando. Esto a pesar de los diferentes méritos que se están realizando, se puede decir la lucha que están realizando diferentes instituciones o entidades no gubernamentales y gubernamentales para tratar de combatirla. Sin embargo, este es un tema, como menciono, que aqueja mucho. Esto hace necesario que se vaya realizando leyes, que se vaya realizando códigos, estatutos para tratar de frenarla a nivel de diferentes aspectos, ámbitos y de diferentes ejes transversales para la prevención. En este caso vienen a ser los ejes educativos, sociales, asistenciales, de asistencia posterior a las víctimas, como podemos observar. Sin embargo, aún así las víctimas por violencia de género no dejan de aumentar de forma considerable. Por esto es necesario investigar cuáles generalmente son los motivos por los que se siguen dando estas cifras tan elevadas. Así que a continuación, antes de iniciar como tal en el tema, vamos a ver un pequeño video, el cual espero que lo analicen más o menos para que ustedes vean por qué se puede dar este tipo de violencia de género o por qué no se puede dar esta violencia de género y desde dónde se debe tratar de abordar estos temas, desde qué tipo de población, que en este caso va a ser una población infantil. ¿Ya? Así que por favor veamos el siguiente video. Sí, pudimos todos observar, Julito. Entonces continuemos, por favor, máster. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación y para... Perdón, un momento. Bueno, para seguir comentando la parte del video, pudieron observar obviamente cómo se desarrolló el contexto, tal vez para las personas que se siguen enlazando. Como breve resumen, a los niños se les pone una circunstancia en la cual se menciona que hagan diferentes actividades, ¿no? Como tales, en las cuales se les menciona que les haga una caricia, que se les haga una mueca, y el entrevistador les da las indicaciones a los cuales a ciertas actividades positivas, por así decirlo, los niños acceden. Mientras que cuando mencionan el momento de darle una bofetada, los niños obviamente se frenan.
¿Por qué razón? Porque ellos consideran que está mal. Dentro de todas las explicaciones y negaciones que ellos dieron, la que yo me quedo principalmente es la que el niño casi de los últimos menciona porque estoy en contra de la violencia y no lo voy a hacer. Entonces, principalmente nosotros debemos enfocarnos y como un tipo de objetivo o conclusión del video es el hecho de que la enseñanza parte obviamente del hogar y del pilar principal que es para el futuro de la sociedad, en este caso es los niños, la población infanto-juvenil, ya que ellos se van formando y forjando a la sociedad. También obviamente es importante capacitar y desarrollar obviamente objetivos claros y metas claras e ideales en las personas adultas para que ellos también puedan transmitir a sus hijos o en este caso a la población infantil. Ya, muy bien. Sin más que decir del video, vamos a continuar así de lleno en la parte del, como tal, la violencia de género. Como un concepto que nosotros tenemos en este caso es que la violencia de género se refiere a todo acto de violencia cometido ya sea hacia hombres o mujeres que causa o es susceptible de causar daño o sufrimiento psicológico, físico o sexual, incluidas amenazas de tales actos o coacción a la libertad, a la coacción, perdón, de la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada, ¿no? Esto fue mencionado por las Naciones Unidas. Como otro concepto también similar y que va conjuntamente es que la violencia de género es un término de introducción reciente y que se ha definido en líneas generales como una manifestación de discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder entre hombres sobre las mujeres, principalmente y general en la sociedad se da un poco de forma mayoritaria en el género masculino hacia el género femenino. Entonces, lo cual implicaría una violencia que se dirige contra las mujeres por el simple hecho de serlo, ¿ya? Para hacer una síntesis en este caso del concepto de la violencia de género, diremos que se identifica generalmente como un atentado, tal vez, contra la integridad, la dignidad, la libertad, en este caso, de las personas, ya sean hombres o mujeres, independientemente del género y en el ámbito que se produzca. Aparte de esto, hace relativamente poco que la violencia era vista como un problema netamente familiar. No era considerado como una problemática social ni tampoco que tenga que ver el Estado. Entonces la mujer sufría generalmente la violencia en silencio, eh, inclusive no hacía un llamado ni a los familiares o amigos cercanos, sino, o inclusive si ellos sabían, hablo de tiempos anteriores, ¿no? Inclusive si ellos sabían de esta violencia, hacían caso omiso o le daban poca importancia. Y obviamente ellos sabían que estaba ocurriendo, pero hacían poco o nada para frenarla. Un acontecimiento importante que vale aclararlo y mencionarlo es que en el año de 1880 se dio un suceso en particular en el cual en este año por primera vez una mujer habló sobre la igualdad del género, pero en esa época obviamente era totalmente distinto a lo actual, entonces lamentablemente por haber mencionado la igualdad entre hombres y mujeres, esta mujer fue encarcelada ya que fue denominada como una locura el hecho de querer comparar a los hombres con las mujeres. Entonces, hace 130 años aproximadamente, era prácticamente impensable el hecho de que exista esta igualdad. Obviamente esto ha ido cambiando y se ha ido desarrollando gracias a diferentes instituciones, como mencioné hace un momento. Entonces, ahora es algo justo y lógico que se vaya dando la igualdad y por lo que se sigue haciendo la lucha y se debe conseguir estos objetivos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de violencia, ya que existen algunos. Existen tipos principales o los más conocidos, por así decirlos, eh, en el cual generalmente, como menciono, más se da a conocer, o tal vez, no es que ocurre más en mujeres que en hombres, pero más se da a conocer, más existe denuncia por parte de mujeres. Entonces, como menciono, se puede dar de diversas formas esta violencia, pero diferentes estudios e informes han diferenciado generalmente que son tres tipos de violencia de género, los principales. En este caso viene siendo la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Sin embargo, existen otras, entonces vamos a ir hablando una por una. Como tal, y la primera, en este caso la violencia física, es un tipo de violencia que es la más evidente, generalmente la que más se conoce o más ha visto y se ha dado cuenta a las personas, que como un concepto es que abarca cualquier acto voluntario o agresivo y que provoque el daño a una persona en el cuerpo de la persona, obviamente, y tenga resultados visibles o no. En este caso, como ejemplos pueden ser golpes, quemaduras, bofetones, tirones de cabello, patadas, mordeduras, hasta estrangulamientos, etcétera.
La siguiente, la violencia sexual, vamos a mencionar en este caso que es cualquier atentado contra la libertad sexual de una persona, por el que se obliga, o sea, es decir, contra su voluntad, a soportar actos de naturaleza sexual y a realizarlos. Generalmente esto prevalece por situaciones de poder, empleando tal vez engaños, coacciones, amenazas o inclusive el uso de la fuerza. Tiene que ver bastante con la parte de arriba, es decir, la violencia física. ¿Ya? La siguiente, la violencia psicológica o emocional. Vamos a mencionar que esto es una acción generalmente que es de carácter verbal o económico. Puede incluir mecanismos de control y comunicación que atentan contra la integridad psicológica de una persona, su bienestar y la autoestima, obviamente. Entonces, se trata de acciones que emprenden una extensa gama de situaciones que van desde un menosprecio o inclusive hasta ataques verbales persistentes, amenazas, insultos, coacciones o humillaciones a una persona. La siguiente tenemos como tal la violencia económica, que es la desigualdad en el acceso de los recursos compartidos, es decir, los recursos de una persona como tal económicos. Como ejemplo tenemos el hecho de no cumplir las pensiones alimenticias en el caso de una separación o divorcio, la negativa también de derechos de propiedad, impedir el acceso a un puesto de trabajo, un puesto de educación o un puesto de salud, o el acceso a la salud, obviamente, y de la educación. En cuanto a la violencia estructural, esta está relacionada con la violencia económica, se relaciona bastante, pero aquí se incluye como unas barreras que no son intangibles, se puede decir, invisibles, y impiden el acceso de las mujeres principalmente hacia los derechos básicos que ellas tienen. Hace referencia a una violencia no explícita como tal, no existen golpes o insultos, pero ubica a la mujer en una situación de desigualdad en el proceso de atención hacia esos recursos o el acceso. Entonces, imposibilita obviamente, por ende, el desarrollo personal. Y como final, la violencia espiritual, que es en este caso hay obviamente sin distinción de género una destrucción hacia las creencias culturales, religiosas, o que imposibilitan principalmente a una persona mediante un castigo tal vez o ridiculización o obligación a seguir o que acepte un sistema de creencias determinado, ya sea ajeno o sea propio. Ya. Ahora en cuanto a la parte del ciclo de la violencia. Como vemos en pantalla, menciona que se establece la teoría que explica la dinámica cíclica de la violencia conyugal y describe cómo se comporta el agresor y la víctima cada una de las etapas, así como la razón por la que muchas mujeres no dejan a sus parejas y generalmente se plantean tres fases distintas que pueden variar en tiempo e intensidad, ¿ya? Aquí tenemos una gráfica en la cual explica más o menos la forma en la que se da este ciclo de la violencia. Y como ustedes ven, existen las tres etapas, que es la fase de acumulación o tensión, la fase de explosión de la violencia, o también llamado incidente agudo, y la fase de luna de miel, tregua amorosa o fase de calma. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. En la fase 1, que es la fase de tensión o acumulación, aquí existen incidentes menores de agresión, van creando un clima de terror en la pareja, en la relación como tal, un tipo de inseguridad. Generalmente más se provoca esto en la mujer. La mujer puede pensar que va a manejar que esta etapa la puede ella manejar calmando al agresor, complaciendo tal vez con el objetivo de evitar que aumente más esta tensión. Y puede la mujer negar o intentar negar o hasta justificar el comportamiento de la pareja ante ella misma, o sea, mentalizándose que esto ya va a pasar, va a terminar, o inclusive a sus familiares puede dar justificaciones de por qué su pareja está actuando así, o a personas allegadas. Entonces están encubriendo a la pareja, o sea, le excusan a la pareja y se comienzan a alejar de las personas que pueden ayudar a la persona que está subiendo víctima de violencia en la relación. El estado emocional que esto provoca es precario y puede llevarlo a estados, en este caso, depresivos y ansiosos. Entonces, todos estos estados no le permiten valorar o sea, lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y no llegan a percibir que esto se puede centrar y puede agrandar o provocar un mal mayor, obviamente. Entonces, no tratan de evitar estas situaciones.
Obviamente aquí enseguida llega la fase 2, que es la fase, o sea, de a poco de la fase de acumulación, llega un momento que colapsa y inicia la fase 2, que en este caso es la fase de explosión violenta o un incidente agudo. Aquí se descargan ya las tensiones que se han acumulado durante todo este tiempo, o sea, es decir, durante la primera fase, generalmente el hombre es el que agrede, el que pierde el control con un nivel alto de agresión hacia la mujer, pudiendo ser, como mencionamos anteriormente, en los tipos de violencia, ya sea verbal, psicológica, física, sexual, y el hombre se puede decir que intenta escarmentar a la mujer para darle una lección y tratar de controlar, en este caso, la relación, si se puede decir así. Y cualquier intento por detener de la mujer ante esta agresión, ante el agresor que ya menore lo que está pasando o detener completamente la agresión, provoca mayor agresividad en el hombre. Entonces, el miedo de la mujer hace que esto se provoque un colapso en ella y no le, por este colapso emocional que ella presenta, le impide como tal que busque ayuda. Entonces, eh, generalmente en la mayoría de mujeres, como menciono, se provoca un colapso emocional, no buscan ayuda. Hay casos de que sí, obviamente, y acuden a las denuncias, porque generalmente en esta fase de explosión violenta hay algunas mujeres que sí acuden a denunciar a la pareja y comentar lo que ocurrió. Entonces, pero es el caso también, como menciono, que hay otras mujeres que se optan por aislarse, inclusive pueden optar por el suicidio. Posterior a esto, obviamente enseguida llega la etapa de la luna de miel o la fase de calma o tregua amorosa, también llamada. Esta es la última fase de este ciclo. Aquí desaparece la violencia y la tensión. Eh, Ahí existe o se muestra aparentemente un arrepentimiento del hombre, muestra un cariño hacia su mujer, le pide perdón por lo que pasó, él menciona que no va a volver a suceder, hace responsable a la mujer de qué forma, él le menciona que ella fue la que lo provocó y es decir, descarga la culpa de lo sucedido hacia ella, aunque obviamente ella no realizó nada, pero hace que ella se sienta culpable. Entonces, la mujer irónicamente se siente responsable del bienestar emocional de la relación o de la pareja. La mujer cree en el arrepentimiento de la pareja, cree que es verdad y que cree que puede cambiar, en este caso el hombre, que no va a volver a ocurrir. Y en caso de que la persona, como dije, mujeres hayan denunciado, pues quitan la denuncia y creen en el arrepentimiento de la pareja. Entonces, con el transcurso del tiempo y como se vuelve a repetir este ciclo, generalmente esta última fase de luna de miel se va cortando en el tiempo o incluso puede desaparecer y solo quedar en las dos fases iniciales, pero de una forma peor, ya que la fase uno y la fase 2 se incrementan en intensidad, se agudizan los episodios violentos, ¿ya? Muy bien, ahora pasamos a la parte de los contextos de la violencia de género. La violencia de género puede darse de diferentes formas y también en diferentes contextos. Como se menciona aquí, se puede clasificar de esta siguiente manera. La violencia en la familia o violencia doméstica, que se da en las relaciones de pareja, relaciones de noviazgo y en conflictos armados. La violencia en la sociedad. Aquí existen los agresores sexuales o agresiones sexuales, la explotación y tráfico de mujeres con fines sexuales u otros fines, violencia en el ámbito laboral, que es el acoso sexual, el bullying o moving, la violencia en los medios de comunicación, que puede ser explícita o implícita. De forma explícita se da la pornografía, violencia física, representaciones de violación o esclavitud sexual, utilización de mujeres y niños con el objeto, mostrar objetos sexuales prácticamente, ¿no? Y en la implícita se da los estereotipos sexistas. Ahora, tenemos la violencia institucional, que de igual forma aquí se subdivide en física, violencia emocional, violencia sexual, se puede dar inclusive el aborto o esterilización forzada, y la violencia en las tradiciones culturales, que en muchas culturas existe la mutilación genital femenina, hay matrimonios precoces u obligados que existen en muchas culturas, incluso en culturas ecuatorianas, crímenes por honor, crímenes por la dote, ejecuciones extrajudiciales. Ahora en cuanto a los mitos de la violencia de género, porque existen obviamente mitos, ¿no?
no podemos nosotros hablar de violencia de género sin nombrar los mitos que existen aquí. Entonces, constantemente se van creando varios mitos sobre este tema que generalmente tienden a culpar a la víctima y justificar al agresor en vez de ser lo contrario, ¿no? Por eso obviamente son mitos. Entonces tenemos estos mitos. El número 1, el maltrato es un problema de las clases sociales bajas o marginales, ¿ya? Obviamente este mito es falso porque la violencia de género o violencia a nivel general se da en todas las clases sociales, independientemente del ámbito o nivel económico familiar. Lo único que cambia generalmente, y es irónico, ya que las mujeres que tienen escasos recursos acuden a los servicios públicos, entidades gubernamentales que les pueden respaldar y ayudar, y más bien las mujeres de altos recursos económicos tratan de, o se mantienen en silencio porque tratan de guardar las apariencias o esconder esta situación por mantener su estatus social. El segundo mito es los casos de maltrato son aislados y escasos. Obviamente también es falso, ya que según estadísticas y estudios, una de cada 3 mujeres en el mundo en alguna vez de su vida ha sufrido maltrato o abuso, eh, ya sea en su infancia, adolescencia, adultez o incluso en la adultez mayor. ¿Sí? El tercer mito, lo que sucede dentro de la pareja es un asunto privado y nadie tiene derecho a entrometerse. También es erróneo, ya que la violencia de género es un problema social y no solamente familiar, porque la violencia es un delito que atenta contra los derechos humanos, obviamente, contra la libertad, la seguridad, la dignidad, integridad física, psíquica de las personas, y todos estos derechos son responsabilidad de toda la sociedad. Entonces, esto incumbe netamente a la sociedad y afecta, obviamente, si no se trata y se da en gran magnitud. El número 4, el maltrato psicológico no es tan grave como el maltrato físico. Muchas de las veces el maltrato psicológico es percibido por la víctima de forma, o sea, si es que en una víctima el maltrato psicológico se da de forma continua, puede provocar consecuencias muy graves, como diferentes trastornos, inclusive llevar al suicidio. En muchas ocasiones, en la mujer principalmente, este maltrato psicológico es percibido por la mujer como más doloroso y difícil de superar. El número 5, si tienen hijos o hijas, deben aguantar por su bien. Obviamente falso. Los niños y niñas deben vivir en un ambiente sin violencia, no pueden vivir con constantes episodios de maltrato y ellos también vienen a ser víctimas, en este caso, de la violencia, ya que están dentro de la esfera familiar y la esfera social. Entonces, esto les puede afectar a lo posterior a sus diferentes ámbitos y esferas, como puede ser el ámbito educativo, el ámbito emocional y el ámbito psicológico. ¿Ya? El mito número 6. Tenemos que los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol y otras drogas. Bueno, el alcohol y otras drogas pueden influir en la gravedad del maltrato, eso sí es verdad, pero no es, pero esto, o sea, aumenta la gravedad del maltrato porque el alcohol, de hecho, y algunas drogas actúan como un desinhibidor de la conducta, desinhibidor, perdón, de la conducta, pero en ninguna causa supone que esto sea lo que provoque en sí el maltrato, pero lo toman o lo camuflan como una excusa para realizarlo o para tal vez salvarse de algún tipo de castigo o sanción. En el número 7, los hombres que maltratan son enfermos mentales. Ya, como tal, obviamente esto es negativo totalmente. Los hombres no son enfermos, los maltratadores, perdón, no son enfermos mentales. Los maltratadores, perdón, lo que tienen es la dificultad de canalizar su malestar y frustración, entonces maltratan por la necesidad de autoafirmarse y sentirse superiores hacia la víctima. Entonces, no es que es como tal que los hombres que maltratan son violentos por naturaleza. ¿Ya? El número 9, los hombres que maltratan lo hacen por amor. Obviamente es negativo. El hecho de ser una persona celosa no es una manifestación de amor hacia la pareja, sino más bien es una manifestación de querer poseerla y querer controlarla, ¿ya? Entonces, el último mito, si una mujer es maltratada, continuamente la culpa es suya por continuar con la pareja. Ya, este mito trata de culpabilizar a la víctima y no al agresor,
y existen muchos motivos que en este caso generalmente en dificultades económicas, generalmente la mujer hace difícil que deje a su pareja, ya que depende económicamente de, en este caso, del hombre, o puede ser viceversa también. La falta a veces de apoyo, menciona por los hijos o amenazas que puede recibir, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos ahora las consecuencias psicológicas de la violencia de género, ¿ya? Aquí se menciona un síndrome que se ha ido obviamente estudiando y se ha ido detectando. ¿Cuál es el síndrome de la mujer maltratada? Es definido por Walter y Dutton, que se define como una adaptación a la situación aversiva caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para afrontar estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar distorsiones cognitivas como la minimización, negación o disociación por el cambio en la forma de verse a sí mismos, a los demás y al mundo. De dicho de otra manera, los efectos que causa el síndrome de la mujer maltratada se asocian bastante al trastorno de estrés postraumático. Estos síntomas y características, sin duda alguna, aparecen en mujeres que reexperimentan el suceso traumático y evitan se da la evitación de situaciones asociadas al maltrato y el aumento de la activación en este caso. Estas mujeres generalmente los síntomas o cómo se va describiendo este síndrome que se da es que tienen dificultad para dormir, ya que se puede presentar pesadillas o terrores nocturnos que reviven el pasado, o sea, las situaciones que ellas ya vivieron y presenciaron. Generalmente están en continua alerta, están hipervigilantes y se encuentran irritables y con problemas de concentración. Se presenta también síntomas depresivos, en este caso también sentimientos de rabia, baja autoestima, culpa, rencor. También se suelen presentar problemas somáticos, disfunciones sexuales, conductas de adictivas, puede presentarse o iniciarse un tipo de consumo de alguna sustancia y la dificultad en entablar relaciones o habilidades sociales y personales, ¿ya? También en este síndrome se diferencian dos fases. La primera fase, que es la llamada fase de dominio, en cual la mujer se encuentra confusa, desorientada, llega a renunciar y puede llegar incluso a renunciar por su propia identidad y atribuir la falta de sentido que el agresor le impuso en su vida. Entonces no comprende esta persona lo que sucede, se aísla y a su entorno familiar, a su entorno social, a las personas que hayan sido más allegadas de esta persona se aísla y se encuentra en constante tensión ante cualquier respuesta agresiva por la pareja, en este caso sea hombre o mujer. La segunda fase como tal, bueno, aquí se habla en esta segunda fase más de consecuencias que se dan a largo plazo, refiriéndose a las etapas por las que va pasando la víctima a partir del momento de que ésta se da cuenta del tipo de relación en la que está inmersa, ¿no? Entonces, durante esta fase, las mujeres generalmente pasan por un choque inicial, si se puede decir así. Se sienten heridas, estafadas, se sienten avergonzadas, además de encontrarse apáticas, cansadas y sin interés por nada. Es decir, o sea, pierden el interés completo en prácticamente en su vida y en las actividades, ya sea laborales, sea de casa, incluso académicas que ellas realizaban. Ya. Un posible tratamiento que se, que se da generalmente o cómo se va abordando en este caso. En muchas ocasiones es necesaria una intervención previa, que la mujer pase por un periodo de reflexión y quizás varios intentos de salir de esta relación violenta con ayuda terapéutica o sin ella hasta que tome la decisión definitiva. A partir de ahí, entonces, llega el apoyo psicológico, se centrará en varios aspectos valorando previamente las necesidades y demandas individuales de cada paciente, ¿ya? En este caso, obviamente, primero, si es que ya se da como tal la violencia, se debe acudir a las diferentes entidades gubernamentales, a realizar las denuncias respectivas, que se acabe, se puede decir, ese proceso y obviamente aquí vendrá la parte de apoyo psicológico. Entonces, se debe evaluar cuál ha sido las secuelas concretas que ha dejado o originado la situación que ha vivido esta persona y se deben ir graduando para establecer un orden en el tratamiento. Es decir, cuál es en este caso, el síntoma o la característica más importante a tratar en la persona, pudiendo darse
episodio ya depresivo, episodio de depresión grave, en el cual puede llevar al suicidio, obviamente, que es una de las características principales, entonces se debe abordar por ese lado, ¿ya? Generalmente algunas de las intervenciones más habituales y básicas para la recuperación, que en este caso, como tal, es la psicoeducación, obviamente sobre todo este tipo de la violencia de género, cuáles son las causas, mitos, el origen que se da, etcétera, no solamente a la persona, sino a su entorno familiar, entonces es una terapia individual y familiar. Se tiene que dar también posterior a eso, obviamente, y dependiendo el caso, pero generalmente se da una reducción en la activación, de la activación, perdón, y la ansiedad, según las formas que se esté presentando esta ansiedad, que puede ser insomnio, una agorafobia, crisis de pánico, etcétera. Y como una parte final, si se puede decir, es el fomentar obviamente la autonomía a un nivel netamente psicológico, es decir, independencia de la persona, a través de cambios de ideas, ya que como se mencionó, había distorsiones cognitivas sobre la persona en este caso y sobre el mundo, cómo se ve ella y cómo se ve ante el mundo, cómo está a nivel social, económico, etcétera, y orientarla hacia una búsqueda de hábitos, pasatiempos, algo que nuevamente la enrumbe hacia la sociedad, que en este caso puede ser la búsqueda de empleo, nuevamente recuperar el apoyo social, el apoyo familiar y reinsertarla, como menciono, en el ámbito social netamente, ¿ya? En este caso tenemos también la prevención. La prevención de este caso, como se puede ver en la diapositiva, el principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención como tal, valga la redundancia. Esto incluye un cambio global en la forma de ver las relaciones entre hombres y mujeres y un cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos del lenguaje, etcétera. Estos cambios, obviamente, como se vio en el video y como mencioné, estos cambios deben partir de las personas adultas con el objetivo de que se transmita eficazmente de niños a niñas, pero también, como se vio en el video, se puede lograr que desde los niños se dé cuenta de esta perspectiva o de este mal que aqueja a la sociedad. Bueno, además también ya la persona, sea hombre o mujer, puede prevenir y evitar implicarse en una relación que puede llegar a ser violenta. Bueno, como primer lugar o primer punto es detectar manipulaciones o aproximaciones no solicitadas de una persona hacia otra, obviamente en la relación de pareja. Desconfiar de algunos tipos de promesa que no tienen sentido en un momento de la relación. Tener claro cuándo decir no y este no que sea firme y no sea negociable. Alejarse de la persona, obviamente que esté tratando de acercarse de forma agresiva, de forma insistente, de forma intensa, y tratando de ver inclusive características o tratar de hacerle ver a la otra persona que tienen características similares cuando no es así, ¿ya? La persona debe valorar en este caso las ideas respecto, o sea, sus propios valores e ideales respecto al amor y hacia la pareja, el papel como tal de la mujer o el hombre que tienen y que no deben, o sea, cómo su papel de persona, que hasta dónde llegan sus límites y por qué debe, o sea, no debe renunciar a ciertos privilegios o ciertos derechos que ya tiene en la relación o él tiene en la relación. Y bueno, generalmente y ante todo, es que se conozca a sí mismo o a sí misma la persona y tener claro, como mencioné, cuáles son sus valores. Si es que los valores de esta otra persona entran en conflicto, se puede decir, con los nuestros, se debe saber reconocer y no aceptar que en ningún caso que se deba renunciar hacia ellos, ya que son importantes para nosotros, obviamente, o sea, para mí, y más no para la otra persona. O sea, primeramente ver yo, mi bienestar emocional, mi bienestar como persona, y luego ver el bienestar de la otra persona. ¿Ya? Ahora, tenemos, en este aspecto también es importante mencionar la violencia de género, cómo se está dando en nuestro país, obviamente en el Ecuador. Tenemos antecedentes que en Ecuador se han ido dando varias épocas o momentos y esto se puede mencionar que en el primer momento, hasta el año 90, 1990, aproximadamente el Estado no podía intervenir. Es decir, esto era un problema, no era concebido como un problema social, sino un problema aislado, en este caso netamente de la pareja. El segundo momento,
pasa obviamente del año 90 y aquí se inicia recién, se empieza a hablar de la violencia de género. En 1994 se crean las primeras comisarías de la mujer. En el año de 1995 se expide la ley 103 que habla acerca de definiciones de la violencia física, psicológica y sexual. En el tercer momento, en el año 2008, según la Constitución de Montecristi, se dan los principios para el ejercicio de los derechos. En el artículo 11 menciona que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria y orientación sexual. ¿Ya? En el año 2009 aparece el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Ya? En el año 2009 se da la sentencia al caso González y otras Campo Algodonero versus México, que trata de violencia de género, homicidio de mujer por razones de género. Y en el 2014 se da la expedición del Código Orgánico Integral Penal en la tipificación del delito de violencia psicológica. Como un cuarto momento, el 31 de enero del 2018 se expide la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En el artículo 43, que es el eje de atención, se recibirá atención especial, prioritaria, oportuna y en todos los servicios públicos o privados. Y en el artículo 45, el eje de protección, medidas de protección impuestas por la autoridad competente. ¿Ya? Existen aquí los delitos de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar según el Código Orgánico Integral Penal, el cual, según el artículo 141, se encuentra el femicidio, el artículo 155, la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en el artículo 156, la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en el artículo 157, la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en el artículo 158, violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en el artículo 166, el acoso sexual, en el artículo 170, el abuso sexual y en el artículo 171, la violación. ¿Ya? Ahora, en cuanto a datos estadísticos de la violencia de género, en el Ecuador tenemos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2011 menciona que entre el 15 y 71% de las mujeres refieren haber vivido violencia sexual por parte de su pareja. En el 2011, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, se realiza una encuesta sobre las relaciones familiares y violencia de género, la cual refleja estos siguientes resultados. 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia de género por parte de cualquier persona. No necesariamente tiene que ser la pareja, sino cualquier tipo de persona. El mayor tipo de violencia es la psicológica, luego la sigue la física y finalmente la violencia sexual. La situación es más crítica con mujeres divorciadas o separadas, ya que la violencia es ejercida con mayor frecuencia, en este caso ahí sí, por la pareja o expareja. Y todavía algo más preocupante es que solo el 20% denuncian el hecho. Y como se vio anteriormente en otras diapositivas, generalmente en el siglo de la violencia, muchas de estas mujeres, bueno, en este caso también puede existir hombres que denuncian, posteriormente quitan la denuncia en la fase de reconciliación o luna de miel. ¿Ya? Para el presente año, la Fiscalía General del Estado informó que en Pichincha, Esmeraldas y El Oro son las provincias con tasas más altas en violencia. Esta problemática se va concentrando o se encuentra en mujeres adolescentes comprendidas entre 13 a 17 años y los días que más ocurre la violencia en este caso son los sábados y domingos, es decir, los fines de semana, y los lugares donde se desarrolla este contexto o representa el lugar de mayor recurrencia de estos delitos es en el domicilio. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los aspectos primordiales que se deben evaluar en la violencia de género, tenemos los síntomas depresivos y síntomas ansiosos. En la parte de síntomas depresivos como tal tenemos la apatía, sentimientos de desesperanza, sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, dificultad en la concentración e intentos suicidas. En los síntomas ansiosos tenemos la hipervigilancia, el miedo continuo, sensaciones de ahogo, temblores, sudoración, taquicardia, náuseas y escalofríos.
Bueno, en cuanto a la apatía, se refiere a un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo que se encuentra en una persona y es indiferente a cualquier estímulo. En el caso de la hipervigilancia, es un estado de mayor sensibilidad, se le puede decir, sensorial y de forma exagerada en la intensidad que se da de sus conductas principalmente y comportamientos. Ya, como trastornos psicosomáticos, tenemos dolor de cabeza, pérdida de apetito, fatiga, problemas intestinales y menstruales, aislamiento social y dependencia del agresor. Aquí se da un aislamiento del entorno familiar y de amigos, un desajuste laboral, y en cuanto a las alteraciones sexuales, se da la disminución del interés por el sexo, disfunciones sexuales, anorgasmia y vaginismo. En cuanto a qué se refiere la anorgasmia, pues, bueno, es una inhibición recurrente y persistente del orgasmo como tal. Se manifiesta tras la ausencia por su ausencia, perdón, tras la fase de la excitación normal. Es una disfunción que se da generalmente más o es más común en la mujer, pero también se puede dar en los hombres. En cuanto al vaginismo, es una disfunción sexual femenina que se caracteriza por la contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico y que rodean estos a la vagina, obviamente, y se provoca o se produce un cierre total o parcial de la misma, produciendo un dolor, imposibilita la penetración. Ahora, en cuanto a las escalas o test que se recomiendan para evaluar este caso de la violencia de género o los tipos de violencia, cuando se causa un trastorno de estrés postraumático, tenemos la escala de gravedad de síntomas de trastornos de estrés postraumático, el SCL-90R, que es un listado de síntomas que va evaluando obviamente todos los síntomas, características que se dan en el síndrome de estrés postraumático. En la ansiedad, en el trastorno de ansiedad o un episodio de ansiedad, tenemos la escala heteroaplicada de evaluación de la ansiedad de Hamilton, el inventario de ansiedad de estado rasgo STAI, el inventario de ansiedad de Beck y el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad IDRA. Es decir, también evalúan todos los síntomas o características que se puede presentar como tal en la ansiedad y cómo se va manifestando. Para el trastorno de la depresión, tenemos la escala de autoevaluación de la depresión de Zoom, SDS, el inventario de la depresión de Beck, el BDI, la escala de evaluación de la depresión de Hamilton, HRS, actitudes, en este caso respecto al sexo, el inventario de actitudes hacia el sexo como tal, la escala de actitudes heterosexuales que es para evaluar en mujeres y el inventario de miedos sexuales en mujeres. Tanto para la depresión como las actitudes respecto al sexo, obviamente también va evaluando cada una de las situaciones y si es que es necesario se va realizando una historia clínica. Bueno, en este caso en todos los casos abordados se realiza una historia clínica y en base a esto se va comparando a ciertos aspectos que tal vez no han sido dichos en la entrevista como tal o se van hallando en la observación clínica. ¿Ya? Para el área de autoestima tenemos la escala de autoestima de Rosenberg, el inventario de autoinforme de Brown. En cuanto a las habilidades sociales, la escala de asertividad de Ratus, el RAS, inventario de asertividad, ahí el cuestionario de aserción en la pareja, ASPA, y en la relación de pareja, el inventario de satisfacción marital, MSI, el test de ajuste marital, MAT, y la escala de ajuste diádico, el DAS. Ya. También existen otros test que son para corroborar resultados o datos. En este caso tenemos el PI, el MMPI2, el Millon 3, el SCL90 y el 16PF. En este caso, el PI principalmente lo diremos que es un inventario el cual evalúa la personalidad y la psicopatología. Se aplica en áreas también de la parte clínica, obviamente en la parte forense, organizacional y neuropsicología. En este caso también nos sirve como tal, como evalúa la personalidad para diferentes casos, no solamente de violencia de género, sino como tal en posibles homicidios, suicidios, y en la parte organizacional para ver el perfil, en este caso, de un posible trabajador opuesto para la empresa, ¿ya? En la parte forense, obviamente, para hacer informes y análisis forense, y en la parte clínica, generalmente nos ayuda para tener un tipo de guía o estructura ya que evalúa la parte de la personalidad y su psicopatología también.
En cuanto al MMPI-2, este evalúa varios aspectos o aspectos de la personalidad y trastornos emocionales como tal. El Millón 3, este en caso nos ayuda a evaluar también la personalidad mediante escalas de rasgos patológicos, síndromes, si se los quiere decir, etcétera. Bueno, ya se lo mencionó anteriormente, la escala del SCL-90, el cual es un cuestionario de síntomas que va a evaluar la personalidad y también otras áreas como es la depresión, la ansiedad, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. También va acompañado en la parte de esquizofrenia cuando va el caso, generalmente no como tal de violencia de género, pero en otros casos, otros ámbitos, el test del PANS, que es netamente para esquizofrenia, ya que evalúa los síntomas positivos y negativos. ¿Ya? El test del 16PF, que son los 16 factores de personalidad, evalúa la personalidad mediante las escalas y se puede aplicar en la parte clínica para evaluar mediante un tratamiento o las diferentes sesiones que se da. Para selección de personal que es corrobora y comparte bastante con la parte del PAI y en el área escolar también. Todas estas escalas que se mencionaron anteriormente son escalas que tienen ítems de validez dentro de la evaluación y obviamente nos van a ayudar a sustentar o obviamente tienen un índice de validez y confiabilidad que nos ayuda en los respaldos principalmente en la argumentación o en la sustentación de algunos informes en algún tipo de audiencia de tribunales para posibles casos, obviamente generalmente de violencia de género como tal, o otros informes psicológicos de otras circunstancias, no necesariamente tienen que ser de violencia de género. Bueno, pues eso en cuanto a la violencia de género ha sido un abordaje creo que breve y superficial, obviamente por el tiempo y por cómo se dan las circunstancias. De alguna forma espero que se haya entendido de la mejor manera. Es una experiencia nueva para mí, obviamente realmente es la primera vez que doy un congreso a nivel online y pues bueno, muchas gracias por las personas que se han conectado y han estado pendientes de la exposición, gracias al equipo de capacitaciones Levens, que como mencioné al inicio son grandes profesionales los cuales abarcan diferentes ámbitos, no solo la psicología, sino múltiples ramas que son de interés social y pueden ayudar mucho en conocimiento general y en sus capacitaciones. Así que muchas gracias y eso es todo en cuanto a la exposición del día de hoy. Agradecemos la participación, Máster Julio, haber estado compartiendo con nosotros en esta noche, inaugurando de la mejor manera este segundo Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses. Mandamos un fuerte saludo a quienes nos han dejado sus nombres en el chat mientras vamos a revisar si existen preguntas, Máster Julio. Tenemos un minuto más aproximadamente, si nos podría dejar un último mensaje para las personas que están conectadas en este momento. Damos un saludo muy especial a todos los chicos de la ULEAM también. ¿Y qué mensaje nos podría dejar en este momento, Máster Julio? Bueno, gracias Eric por la apertura. Generalmente, bueno, como un mensaje como tal en la parte de violencia de género, es que creo que el mensaje principal, como se pudo observar en el video, es el hecho de la prevención y que se puede transmitir en este caso a las diferentes poblaciones. Como tal, yo considero que las poblaciones principales a evaluar o a trabajar para la violencia de género es la población infantil, para mí, al menos, ya que ellos son los que se van forjando sus esquemas mentales, sus ideales, y son los que en el futuro van a tener obviamente sus relaciones de noviazgo, sus relaciones en este caso ya de pareja como tal, esposo, esposa, y van a transmitir obviamente en lo futuro a sus hijos, a sus nietos. Entonces, esto es como el ciclo de la violencia, de igual forma. Esta parte o aprendizaje es cíclico, es un aprendizaje visual generalmente que se va transmitiendo desde, en este caso, los mayores hacia los niños. Entonces, qué mejor que inculcar a los niños, en este caso, a través de los adultos, obviamente, el hecho de que no exista, mejor dicho, una diferenciación de género, sino más bien una igualdad, que se respete los derechos, obviamente los valores y las opiniones de cada una de las personas, ya sea hombre o mujer, ya que todos tienen su punto de vista, todos tienen su validez y se los debe respetar como personas.
Perfecto, muchísimas gracias, amigo, por dejarnos ese último mensaje. La verdad, muy feliz de haber podido compartir contigo, iniciar estas jornadas académicas y qué mejor forma de haber iniciado con una charla tan increíble como la que se acaba de presentar. Estamos de esta manera terminando. Nos han dejado, vamos a mandar unos saludos bastante rápidos. Nos despedimos del máster Julio también por haber compartido con nosotros y le deseamos los mejores éxitos en toda su vida profesional. Amigo, un fuerte abrazo y muchos éxitos en toda tu carrera, Julio. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias, Eric. Cuídate mucho y muchas gracias a todo el equipo de Capacitaciones Levens, ingeniero Eric, ingeniero Juanito. Cuídense mucho, un abrazo y muchas gracias a todas las personas que están viendo. Muchísimas gracias, amigo. Nos estamos despidiendo. Ha sido un gusto haber compartido esta maravillosa charla con el máster Julio Javier Guadalupe Barzallo. Mandamos unos saludos muy importantes. Un abrazo a todas las personas que nos están siguiendo. Voy a dar lectura mientras sabemos que ya estamos en este momento conectados. Tenemos una pregunta, creo que Julio no se me fue, espero que no se me haya ido, porque justamente me llegó una pregunta. Dime. Antes de mandarles los saludos respectivos, nos llegó una pregunta en el último momento. Nos dice: buenas noches. Un joven que vivió dentro de un círculo de violencia en su familia, ¿puede repetir el patrón si llega a tener su propia familia? Bueno, como mencioné, Eric, generalmente este patrón, si es repetitivo, es una forma cíclica, ya que el aprendizaje generalmente en niños es un aprendizaje visual, generalmente se da esto, y si inclusive él vivió prácticamente toda su infancia y adolescencia, pues este aprendizaje lamentablemente se va a repetir si es que no es orientado a tiempo. Realmente cuando tenga una pareja, él va a buscar los patrones de la mamá, cómo fue su mamá, tal vez cómo actuaba su papá ante ella, él pensará que actuaba de una forma correcta, ya que tal vez nunca hubo una, tal vez denuncia, no hubo un conflicto como tal, solo él veía los hechos violentos que se daban y los va a replicar en otras personas. Obviamente, si es que existe la intervención adecuada y a tiempo, es posible y generalmente ocurre que esto ya no se dé y se vaya cortando este círculo de la violencia y esta violencia familiar. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Julio. Creo que de esa manera queda respondida la pregunta. Vamos a verificar si existe alguna última duda adicional. ¿Algo más de pronto tal vez nos iba a comentar Julio alguna situación más? En cuanto a la misma pregunta. Sí, creo que no, con eso quedó respondida la pregunta, ¿verdad? Sí, creo, si es que existe alguna otra duda, con gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Por el momento no tenemos más inquietudes. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias, estimado amigo. Nos dejaban las felicitaciones, excelente ponencia y también nos dejaban los saludos desde las diversas partes, desde donde nos siguen. Por cuestiones de tiempo, voy a dar paso a esta última pregunta, porque ya estamos también conectados con nuestra siguiente ponente. En la siguiente charla voy a mandar los saludos a todas las personas, pero por este momento voy a cerrar con esta pregunta. Santiago López Cadena nos pregunta: ¿la violencia psicológica es necesario acudir a donde un psicólogo para poder superar o la persona puede superarla sola? Bueno, como mencioné a un inicio, obviamente esto va de la mano con un equipo multidisciplinario, si se lo quieres llamar así. Principalmente lo que se menciona es que si es que esta violencia psicológica se puede decir ya no es manejable, se acuda a diferentes fuentes, en este caso como pueden ser fuentes familiares, pero generalmente a las fuentes judiciales o ayudas en este caso que pueden dar y se pueda seguir un protocolo establecido y un protocolo justo tanto para el agresor como la víctima y después de evaluar cómo es la intensidad y la gravedad, en este caso, del síntoma o de la violencia psicológica como tal, entonces obviamente es la intervención, en este caso, del equipo multidisciplinario. En este caso, bueno, generalmente se da obviamente solo en este caso, el psicólogo clínico como tal, se da una breve psicoeducación, se da una reducción en la activación de la ansiedad y depresión, que generalmente son los síntomas más generales que se dan en este caso, y se puede manifestar, como mencioné, ansiedad, insomnio, perdón, agorafobia, crisis de pánico. Entonces, estos síntomas o trastornos que se dan, hay que irlos tratando de a poco. Se va a fomentar, obviamente, en este caso, el cambio de ideas o las distorsiones cognitivas se van a erradicar y se van a ir fomentando la autonomía a nivel mental de la persona y también a nivel social, económico, académico, si se lo quiere decir, y orientar a la persona a una búsqueda de empleo, recuperar el apoyo social y familiar principalmente.
Perfecto, muchísimas gracias, amigo. Creo que con esa pregunta voy a cerrar. Es algo súper cortito que me dicen desde el chat. Si estas valoraciones están permitidas en el Ecuador y son para aplicar en casos de abuso a menores. Nos pregunta Ramiro Caicedo. Sí, de hecho, o sea, el profesional para aplicar un test psicológico, evaluación psicológica, lo que tiene que ser es obviamente bien capacitado y conocer el instrumento o la herramienta psicológica, ya que si no estaría siendo obviamente iatrogenia, es decir, una mala práctica médica o práctica psicológica y puede causar inclusive una mala evaluación o un daño para el paciente. Entonces, lo único que tiene que hacer es conocer, obviamente, cerciorarse de qué caso es, obviamente, y si es que es correspondiente o es adecuado aplicarla en ese caso. Perfecto, muchísimas gracias. Con esto sí vamos a cerrar sección preguntas. Creo que hemos respondido la mayor cantidad de dudas. Para las indicaciones bastante rápidas de las personas, nos dejaban un saludo desde Perú. Voy a leer todos los saludos que nos dejaron en el inicio de la próxima conferencia, ya que también estamos enlazados con nuestra siguiente ponente. De igual forma, una gran profesional que va a estar compartiendo con nosotros. Me despido del Máster Julio. Ahora sí, una muy bonita noche. Amigo, y muchísimas gracias por haber respondido estas preguntas. Muchas gracias, Eric. Cuídate mucho, amigo. Una buena noche. Perfecto, muchísimas gracias. Nos despedimos de esta manera del Máster Julio. Nada más indicaciones bastante rápidas porque vamos a cortar este video. ¿Qué es lo que debemos de hacer de aquí a continuación? Voy a mandarles todos los saludos. Voy a mandar los saludos del YouTube porque luego ya no puedo mandarlos porque cierro este video. A Cristian Milton Molina, saludos desde Ecuador, desde la ciudad de Milagro, nos dice. Don Quinta nos dice saludos desde el Puyo. A Hatsumi nos dice saludos desde Ibarra. ¿Quién más? Jocelyn Flores y Ramiro Caicedo. Mando los saludos del YouTube, luego voy a mandar todos los saludos que me dejaron en el chat de Levens, por favor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Porque este video lo vamos a cortar en este momento. Vamos a recargar la página en 5 minutos. Vamos a estar ya enlazados a las 7:20. Pueden recargar la página y vamos a estar ya enlazados con nuestra siguiente ponente. Entonces, recargar la página 7:20 van a encontrar un video como este que va a decir en vivo y vamos a estar ya en ese momento enlazados con nuestra siguiente ponente. Una muy bonita noche con todos ustedes, amigos, amigas, y nos estamos viendo en pocos minutos. Nos dejaron unos saludos muy especiales, así que no se olviden y voy a estarles saludando a todas las personas que escribieron en el chat. 7:20, enlazamos del siguiente video. Una muy bonita noche con todos.